Hoy es 25 de abril, 14:30, el reloj a mi espalda. Voy a completar la parte de la teoría que quise transmitir hoy a mis alumnos en un grupo cerrado, la cátedra dinámica de grupos, la clase 4 de la carrera Niñez, Adolescencia y Familia. Hubo bastantes interferencias, casi totales. Lo que hicimos en la sala, en la reunión privada que había organizado de Facebook, las alumnas de ratos recibían audio y de ratos no lo recibían, por lo tanto, después de 3 intentos, dejé esa vía, intenté comunicarme por WhatsApp, mandé un audio por WhatsApp, las alumnas empezaron a responder, pero no en los tiempos que necesitaba que se llevase adelante la cátedra. Faltando media hora, 12:30, propuse un vivo en Instagram, del que participaron solamente 2 alumnas, y bueno, en función de preguntas que ellas hicieron y de comentarios que hicieron, de lo poco que pudimos hablar del tema roles, segundo momento epistémico de los grupos, es que hago esta cámara para no sé, para redondear la información o para, ya que algunas escuchaban y otras no, hablar más concretamente y teóricamente del tema de roles, roles que son el conjunto de funciones, normas, comportamientos y derechos definidos social y culturalmente que se esperan de una persona. Eso es un rol. El rol es una teoría que viene de la sociología. A diario, cada uno de nosotros cumple varios roles. Nosotros tenemos roles sociales, roles culturales, roles individuales, roles familiares, roles laborales. Y en cada uno de ellos, nuestra personalidad se adecúa a el contexto en el que se está desenvolviendo. Pero dentro de la teoría de la psicología social, esto pertenece a concretamente los roles inconscientes que son universales. Hay un tema a trabajar en la cátedra para que las alumnas puedan tener herramientas de detectar estas situaciones que se dan y se llaman universales porque se dan absolutamente en todos los grupos. No hay grupo humano en los que ellos no se presenten, y de hecho en Instagram, en la charla que no la pude guardar, la cámara en vivo de Instagram, yo les explicaba en lo personal, individualmente, cómo en este encierro he jugado esos roles. Pero bueno, vamos primero a lo teórico. Los roles inconscientes son roles que se van a dar sistemáticamente en todo grupo y que para esta formación, para este instrumento que están adquiriendo las futuras técnicas en niñez, educación, en niñez, adolescencia y familia, es muy importante a mi mirada que puedan tener herramientas para detectarlos, porque son roles que denuncian obstáculos en la comunicación y que, sobre todo si están rigidizados, si esos roles están instalados siempre, si los juegan siempre las mismas personas en una determinada dinámica grupal.
Estos roles son el rol de líder, el rol de portavoz, el rol de chivo y el rol de saboteador. El rol de líder es el que se hace cargo de los aspectos inconscientes, de los aspectos positivos del grupo, el que dice, bueno, dejen de discutir, veamos la parte positiva, el que trata de conciliar. El rol de portavoz es, el portavoz es el que recoge la fantasía inconsciente, recoge lo que está circulando en el inconsciente de las personas y lo denuncia, ¿sí? Esto desde otro marco conceptual, lejos de Pichon-Rivière, porque se desarrolló el marco conceptual de las neurociencias, tiene un tiempo bastante corto de aplicación, y Pichon-Rivière murió en el año 77 del siglo pasado. Sin embargo, haciendo paralelos con vocabularios diferentes, simbólicamente son sinónimos, ¿no? De alguna manera, a mi humilde interpretación. Entonces, el rol de portavoz es el que toma el tema de las neuronas espejo, o sea, interpreta o recibe, capta, activando las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo son la manera que tenemos todos los seres humanos de percibir y ser influidos por el inconsciente del otro, siempre a nivel inconsciente. O sea, todos sabemos. Lo que pasa es que al no tener un ejercicio práctico, un ejercicio, un entrenamiento para poder traerlo al consciente, siempre funciona a nivel inconsciente, que sabemos, que percibimos y que nos influye. Si el otro, a ver, hay un ejemplo, el ejemplo clásico que encontró la neurociencia es el bostezo para explicar las neuronas espejo. Alguien empieza a bostezar y ese bostezo se contagia. Bueno, de esa misma manera contagiamos los estados emocionales. Y el portavoz de alguna manera es el que por ahí lo capta y lo pone en situación. El portavoz es el que en un grupo dice algo que muchos están pensando decir y no se animan a decir, o él les gana de mano y lo dice. Entonces, cuando le preguntas por ahí a otra persona, dice, pero lo dijo él, justamente él está diciendo lo que yo iba a decir. Entonces, ese rol es como un rol que recoge, ¿no? Que recoge lo que el grupo está sintiendo, pensando. El rol de chivo es el que se hace cargo de los aspectos negativos, de todas las cuestiones tóxicas o negativas que pueden estar circulando. Hay una persona que se hace cargo de eso. Para hablar de temas muy conocidos, y en mis tantos años de intervenciones organizacionales, porque el rol corresponde a aportes organizacionales, de la psicología organizacional, es chivo el que se enferma, el que de pronto, lo más habitual de ver es la enfermedad, a veces a nivel físico, a veces a nivel mental, pero también hay chivo cuando depositamos en un compañero de trabajo temas que todos quisiéramos hacer o decir, y se lo depositamos al compañero de trabajo y decimos, la culpa es de él. Llegamos tarde porque él no abrió la puerta. Si él hubiera abierto la puerta a tiempo, no hubiéramos llegado tarde, qué sé yo, cosas que por ahí son tremendamente habituales
en el mundo del trabajo, pero que después, bueno, en las familias también se chiva el patito criollo. En toda familia hay alguien que rompe cosas, por ejemplo. Toca lo que toque, se le rompe. Y decimos, ya está de nuevo Pepito. Y esa persona está chivada, porque se nos pueden romper cosas a todos todo el tiempo. Pero de alguna manera el grupo puso en él la incapacidad de sostener o la torpeza que está atravesando las relaciones, pero que bueno, para poder sostener el devenir diario, se lo ponemos a uno. Y el saboteador es el que se hace cargo de la resistencia al cambio. El saboteador siempre dice cosas como yo siempre lo hice así, no tengo nada que aprender, por ejemplo, o el que por ahí llega tarde, estas cosas a mí me pasan dando capacitaciones, el que se olvidó que teníamos hoy la capacitación, se olvidó, ¿sí? Lo llaman y dicen, oh, me olvidé. Y eso a mí me permite hacer un diagnóstico rápido. Él está representando a muchos que tienen ganas de olvidarse, porque en realidad a lo mejor la empresa que pidió la capacitación nunca les consultó si están interesados en tener esa capacitación, o contrató una capacitación que no es lo que ellos necesitan, porque son cosas que pasan generalmente con la capacitación. Se supone que a las personas les vendría bien recibir una capacitación en liderazgo, o en resolución de conflictos, o en motivación, y lo hace una persona, decide sin preguntar. Entonces, ahí es bastante habitual y fácil ver el saboteo. El que se está quedando dormido porque no le interesa, el que se olvidó que tenía que venir, el que llegó tarde porque casualmente hubo un problema con el auto, o en la ruta había mucho tránsito. Bueno, puedo dar montones de ejemplos de estos roles. Lo concreto es que estos roles existen cuando hay más de 2 personas. Estos roles existen. Y yo hoy les ponía el ejemplo de mí misma, porque son también unidades de medida o herramientas que nos permiten ver en el día a día. En estos 30 y pico días de encierro, yo he pasado de mensajes positivos y decir todo está bien, le vamos a encontrar en la vuelta, voy a aprovechar para hacer cosas que durante el tiempo que trabajo no tengo tiempo de hacerlo, y ahí estaría siendo positiva. He pasado por momentos de sentirme descompuesta y que me duele todo el cuerpo, chivándome y diciendo a ver si me habré pescado el bicho cuando salía a hacer las compras. Y he pasado por momentos de decir, me voy afuera, me importa 3 carajos, me pongo barbijo, no me pongo barbijo, me voy a caminar porque no soporto más estar encerrada. Y ahí estoy saboteando. Entonces, lo puedo ver en mí mismo también. Pero bueno, ¿por qué es importante esto en la tecnicatura de niñez, adolescencia y familia? Porque en general, cuando tengan que intervenir, lo más probable es que sea en un marco familiar, en un marco donde hay 2, 3 o 4 o más personas. Entonces, detectar en quién están puestos los aspectos negativos y cómo esa persona los manifiesta, es una herramienta importante para más o menos establecer dónde está el punto de conflicto, detectar la resistencia al cambio, dónde está puesta y de qué manera la expresa la persona la resistencia al cambio, también nos marca un camino de ir encontrando la punta del ovillo, ¿no? De quién da el mensaje, puede decir, no, pero bueno, vamos a estar bien, este es un momento que va a pasar, quién está viendo los aspectos positivos.
también me va a dar señales. Y ver si esos roles están siempre puestos en las mismas personas. Si son siempre las mismas personas que denuncian desde lo negativo, si son siempre las mismas personas que denuncian desde la resistencia al cambio, si son siempre las mismas personas las que traen el mensaje positivo, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Y eso la psicología social lo llama adaptación pasiva a la realidad. Cuando estos roles están rigidizados en la misma persona. ¿Cuál es? ¿Por qué me sirve poder reconocerlos? Porque si puedo ayudar a desobturarlos, si puedo ayudar, aunque sea en una media vuelta, a salir a esa persona que está chivada o a esa persona que sabotea levemente de su rol para correrse, estoy empezando a encontrar un camino de solución para esa dinámica de personas. Porque el tema de estos roles, al ser universales, van a existir siempre, pero lo que tenemos que lograr es que roten de una persona a otra. Que un día sea chivo yo, que otro día sea saboteador yo, que otro día sea líder yo. Eso es lo que se llama adaptación activa a la realidad. Y hacia ahí deberían ir caminando las intervenciones grupales, a buscar, detectar las rigideces y ver, por esto la cátedra se llama dinámica de grupos, ver con qué herramientas o por qué caminos o con qué disparadores yo puedo ayudar a que esa persona salga de ese rol y se lo pase a otro. Porque tienen que existir. Porque en el día a día de cualquier relación humana hay aspectos negativos, hay aspectos de resistencia al cambio, hay situaciones que nos cuesta enfrentar y nos cuesta aceptar. Pero que sean las mismas personas las que se hagan cargo de lo negativo y de la resistencia al cambio, está hablando de rigidez, está hablando de estructuras que no son flexibles y que no son permeables. Entonces, si existen y rotan, es fantástico, es absolutamente saludable. Por eso yo siempre digo, cuando hablo de esto, que es una herramienta fantástica poder detectar fundamentalmente al chivo y al saboteador. Es riquísimo, es de una riqueza fantástica para quienes trabajamos con grupos, darme cuenta dónde están cargadas las tintas y qué tintas están cargadas y cuál es el mecanismo. Lo más claro que pasa con el tema del chivo es la enfermedad. En general, cuando las familias se llevan mal, cuando las familias tienen problemas de convivencia, las familias son tóxicas, los que se enferman son los nenes. La teoría dice que el que asume el chivo, sobre todo, es el más fuerte de todos. Por eso inconscientemente el grupo lo elige y le deposita a él ese rol. Siempre es inconsciente. Y es la persona que más se puede bancar una enfermedad, que más se puede bancar la locura, por ejemplo. La enfermedad mental es un extremo muy potente, un extremo, o sea, de los rangos más altos del chivato. Porque la familia dice, él es el enfermo. Y se libera de él con un tratamiento, con una internación, y el equilibrio vuelve a estar, pero en realidad los vínculos están enfermos. Y los vínculos son los que enferman. La enfermedad puede ser física o puede ser mental. Puede ser espiritual también. Pero donde hay una enfermedad y siempre puesta en la misma persona, hay un chivo que se está haciendo cargo de aspectos negativos. Entonces, va a ser un indicador muy
muy, me sale la palabra que quiero decir, me va a estar mostrando simbólico, un indicador simbólico, según si es enfermedad física, en qué lugar del cuerpo está, si es enfermedad mental, qué tipo de enfermedad mental, desde lo simbólico me va a estar dando muchísimas herramientas para saber qué tipo de conflicto nos está enfrentando adecuadamente, y por lo cual se lleva adelante la dinámica de esa manera. Bueno, eso, las chicas preguntaron si era necesario que rotaran. Sí, bueno, ya lo dije. Alguna de las chicas dijo los roles se asumen y no dijo, no usó la palabra decretar, pero fue un sinónimo de eso. Cuando a mí me chivan, yo me puedo quedar con el chivato, devolvérselo al otro. En una situación saludable, cuando alguien me está queriendo hacer cargo de algo que no tengo nada que ver, le digo, perdón, este tema es tuyo, no me lo quieras tirar a mí. Y ahí se lo estoy devolviendo al otro, porque esto forma parte de las relaciones humanas todo el tiempo. Cuando llega alguien del trabajo enojado porque no pudo decir en el trabajo lo que necesitaba decir y a quién se lo tenía que decir, llega a casa a pelear con alguien de la familia. Y eso es algo, pero súper normal. Yo siempre lo digo simbólicamente como que llega a casa a patear el gato. Y eso tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, con aprender a reconocer mis emociones y a darle la canalización adecuada en el contexto que corresponde. O sea, si es un problema laboral, yo tengo que sacarme el sombrero del trabajo cuando abro la puerta de mi casa, volvérmelo a poner cuando vuelva al trabajo. Y si es un problema familiar, tengo que hacer lo mismo, pero en general, al no poder en el mismo lugar, en el contexto que corresponde, no poder resolverlo, lo llevamos y en algún lugar lo tenemos que dejar, porque necesitamos hacer esa descarga. Fíjense que una situación muy, muy típica de la de la violencia doméstica, que el violento, en general decimos él, porque la mayoría de los casos de violencia son de varones hacia mujeres, pero hay mujeres que son violentas hacia varones también, pero decimos él porque es la mayoría de los casos. Él es el mejor compañero de trabajo o el mejor vecino, es el más solidario con los demás y sin embargo adentro da como encaja. Entonces, ahí hay alguien que está chivando a otra persona diciéndole que es un inútil, que no sirve para nada, pero que inconscientemente siente eso de sí mismo. Y como no encuentra, no sabe cuál es el camino, porque no lo trae al consciente, porque si nos damos cuenta que usamos estas herramientas y nos damos cuenta que estamos enfermos y buscamos ayuda, lo podremos sobrellevar. Pero al no saber y al formar parte de los aprendizajes también, ¿no? De las cosas que he aprendido y que he vivido, mi inconsciente sabe que es incapaz y que es un inútil, pero la mejor manera es ponerlo afuera y ponérselo a otro y chivar a otro que en general está en una relación desigual porque tiene menos fuerza física para oponerse a esa persona, o en el caso de la violencia psicológica, por ahí no tiene intelectivamente todas las herramientas y las palabras para procesar las cosas con las que se las subestima o se las maltrata de palabra, y entonces siempre hay una relación desigual, por eso se produce, pero ahí hay un chivo, ahí hay una situación de chivato. Bueno, yo voy a mandarle esto a ustedes, chicas, a mis alumnas de dinámica de grupo,
y me gustaría que fue lo que charlé con Sol y con Mirta, que estuvieron en el vivo de Instagram, qué pasa en la dinámica de sus familias, porque sobre todo en estos tiempos tan atípicos en los que estamos con nuestras familias las 24 horas del día, que no tenemos el tiempo para ir a trabajar, bueno, la mayoría, hay gente que sale a trabajar igual, pero los que no están trabajando, están llevando una dinámica de vida adelante que es anormal, porque antes se iban a trabajar 8 horas, iban al gimnasio, qué sé yo, no sé, las cosas que hacían, no estaban las 24 horas con su familia. Y hoy estos roles se deben estar disparando, en muchísimas situaciones se deben estar disparando. ¿Qué tratamiento le dan? Es ver qué tratamiento le dan. Si le dan un tratamiento activo hacia la realidad, o se quedan en funciones rigidizadas y yo hago esto porque creo que es lo que tengo que hacer, me enojo por eso, me molesta porque nadie se da cuenta que me podría estar ayudando, pero yo tampoco pido salir del rol y me quedo con el rol. Me gustaría que por ahí de este tema ustedes pudieran analizar eso, qué ha pasado en la dinámica del encierro con las personas con las que estén encerrados. Y nosotros habíamos visto, hasta ahora habíamos visto, y del material de lectura que les mandé, habíamos visto el primero y el segundo, o sea, con este tema estaríamos terminando el segundo momento epistémico de los grupos, que habíamos dicho que el segundo momento epistémico de los grupos tenía aportes del psicoanálisis, cuando se reconoce que el sujeto tiene aspectos inconscientes, que el sujeto no es solamente la conducta que se ve de él, sino que toda esa conducta que se ve de él tiene que ver con lo incorporado en el inconsciente y con los aportes desde lo organizacional con la teoría de los roles. Estaría faltando para terminar con eso, que era la idea que yo tenía en la clase de hoy, terminarlo con el tercer momento epistémico de los grupos. Yo miro hacia el costado porque tengo el machete que me orienta para hablar. En el tercer momento epistémico de los grupos aparece este concepto del adentro y del afuera, ¿no? Es como el aparato psíquico grupal. ¿Cómo somos en grupo? ¿Somos tal cual somos adentro? ¿O ese afuera que es el grupo determina en mí comportamientos? Esto va a pasar a ser otro de los universales de los grupos. Analizar lo implícito y lo explícito. O sea, la persona está diciendo todo lo que quiere decir, está manifestando todo lo que quiere manifestar, o lo está explicitando en función de lo que cree que tiene que hacer o tiene que decir. Entonces, el tema del aparato psíquico grupal, grupo adentro, grupo afuera, todos nosotros somos resultado de la unión de dos grupos, el grupo de mamá y el grupo de papá. Aunque no haya mamá o aunque no haya papá, los seres humanos no venimos de la cigüeña, somos resultados de relaciones grupales que tienen a su vez su propio determinismo. Pero si empezamos a armar el arbolito con sus ramas para arriba, mamá viene de dos grupos y papá viene de otros dos grupos. Entonces acá ya tenemos que tenemos los dos grupos de papá y mamá y estos otros cuatro arriba. O sea, el adentro se va construyendo en una red, en una urdiembre, al decir de una de mis docentes. Esa palabra me encantó siempre, única y particular de cada grupo. Entonces, el adentro de cada uno de nosotros, lo subjetivo de cada uno de nosotros,
va a ser propio, y aún dentro de cada grupo, cada una de las personas que lo forman va a constituir una subjetividad particular. No le va a llegar el mismo mensaje al primero, al segundo, al tercero, al cuarto o al hijo único, no sé. No, muchos padres dicen, pero les dimos lo mismo, ¿por qué son tan diferentes? Y es que tenemos que ser diferentes. Entonces, el afuera no va a impactar de la misma manera en todos, va a impactar de maneras muy distintas en cada uno. Entonces, esto realmente en la mirada de los grupos es muy, muy importante, tremendamente importante, porque ustedes se van a encontrar en la intervención que hagan que de pronto van a transmitir un determinado abordaje, van a conciliar una determinada manera de hacer las cosas, van a acordar con mamá, con papá o con la familia toda que bueno, a partir de ahora van a empezar a usar este tipo de herramientas o este tipo de situaciones o de controles o a mejorar las relaciones, van a tener un acuerdo con las personas, y después cuando esas personas salgan a la afuera, se vuelvan a su lugar, donde están en relación con otros, no van a hacer nada de lo que dijeron que iban a hacer. Porque hay un contexto que determina, porque después, bueno, vos vas y le contás a los abuelos y el abuelo te da su opinión y la abuela te da su opinión y te dice, yo en tu caso no lo haría, ¿qué le pasa al loco que te está diciendo que haga las cosas de esta manera? Entonces hay una maraña tan grande de idas y vueltas que verdaderamente es muy importante mirar eso. No soñar despierto cuando yo voy a proponer alguna intervención. No soñar despierto, poner los pies muy, muy sobre la tierra y tratar de entender el afuera de ese grupo para ver de qué manera podemos ser lo más objetivos posibles cuando recomendemos hacer. A ver, vamos a una cosa muy, muy habitual que tiene que ver con la violencia doméstica. Las veces que se hace una denuncia, que se pide la exclusión del hogar, y después es la misma mujer la que retira la denuncia, la que vuelve a recibir a su agresor en su casa. Entonces, ¿qué factores hay ahí? De adentro y de afuera que hacen que lo vuelva a recibir. A veces esas mujeres están acorraladas porque el único aporte económico es el de ese hombre. Entonces hay una afuera que está condicionando que ellas teman no poder sobrevivir económicamente, materialmente, y vuelvan a recibir a su agresor. En el tema del abuso, ¿cuánta connivencia hay de las madres para el abuso intrafamiliar? Y hay tantas cosas para analizar ahí, porque muchas madres son cómplices y no defienden a sus hijos, cuando deberían ser ellas las que los defendieran. Entonces, bueno, hay muchas. En esto del aparato psíquico grupal, el grupo de adentro, el grupo de afuera, hay que analizar un montón de cosas. Y después aportes desde la sociología. Bueno, la sociología nos aportó el tema de los roles, el tema de las relaciones entre los grupos, de la psicología nos aportó todo el conocimiento a partir del inconsciente, los mecanismos de defensa, un montón de herramientas que hacen a reconocer cómo se constituye la subjetividad, la personalidad de cada uno, el psicoanálisis con su descubrimiento del inconsciente,
Y fundamentalmente para nosotros, para Argentina, los aportes de Pichon Rivière, cuando él habla de objeto único, cuando él habla de aprendizaje, cuando él habla fundamentalmente de ECRO. Bueno, hago un pequeño paréntesis y enseguida continúo. Bueno, continúo para darle un corte a esto. Cuando Pichon habla de objeto único, el otro mientras tanto, o sea, en la constitución del vínculo, cada uno es cada uno, ¿sí? No hay, en la construcción de las relaciones son totalmente particulares, porque tienen que ver con el otro, y el otro es único también, igual que yo, entonces hay una relación que se instala en el vínculo que siempre es bidireccional, siempre es de dos, que me constituye, que me atraviesa, que me produce y en el que yo estoy produciendo, que es un siendo, ¿sí? Por eso él de alguna manera habla de objeto único. El aprendizaje es proceso con el que nos apropiamos de la realidad. Entiéndase por realidad todo lo que nos pasa en el día a día. Y ese aprendizaje va a estar modificando mis conductas. Yo siempre les digo a ustedes que nadie entra a un lugar y sale igual del lugar que entró, porque siempre hay aprendizaje, aunque no seamos conscientes del aprendizaje, siempre hay aprendizaje. A veces son negativos, lo ideal es que fuesen positivos y que fuesen para adaptación activa a la realidad. Pero bueno, cuando hay adaptación pasiva también el aprendizaje, un aprendizaje con signo negativo, pero lo hay. El aprendizaje tiene tres momentos. Un momento de confusión, o sea, un momento en que yo me encuentro con el objeto de conocimiento y voy tomando contacto con él, porque en general la mayoría de las circunstancias que vivimos no son protocolos. Aunque vayamos al mismo lugar a hacer las mismas cosas, siempre estamos entrando en contacto con una situación que tiene alguna variable nueva. No sé, qué sé yo. Cualquier situación de trabajo. Yo mismo, que no voy en el mismo estado de ánimo. O sea, ninguna situación es un calco de la otra. De pronto un bioquímico haciendo análisis en el laboratorio sigue un proceso, un protocolo para hacer el análisis. Pero mientras está haciendo la extracción de sangre, la va haciendo con distintas personas, no se la hace todos los días a las mismas personas la extracción de sangre. Entonces ahí hay un vínculo completamente distinto de una persona a otra. Se me ocurrió pensar en eso. Puede ser la panadería o puede ser la zapatería. No voy todos los días la misma persona a comprar zapatos. Pero pensemos en el bioquímico que está extrayendo sangre. Viene una persona grande, viene una persona joven, viene un niño que grita como un marrano porque tiene miedo que lo pinchen, viene una mujer, viene un varón, qué sé yo. Todos los días es variable. Entonces, el momento confusional de alguna manera es permanente, es un siendo. Después hay un momento de dilema, o sea, lo dilemático tiene que ver con lo confrontativo. ¿Esto que es nuevo me va a hacer bien o me va a hacer mal? Esta cara que me pone la vendedora de zapatos o esta cara que me pone la bioquímica, por volver a hablar de lo mismo, ¿me espera con una sonrisa o me espera muy seria? Y me dice, siéntese, remánguese la remera, la camisa o la campera. Y me lo dice con cara seria o me lo dice, por favor, ¿sí?
Ese es un momento dilemático donde yo confío porque esta persona es afable, donde yo dudo, ¿qué me va a hacer? Porque el otro no me transmite seguridad o me da información respecto a lo que va a pasar. Y después viene la situación concreta, o sea, todo esto pasa en fracción de segundos. Pensemos, volvemos a la bioquímica que nos va a sacar sangre. ¿Cuánto tiempo? Todo. La mayoría de nosotros hemos ido a hacernos un análisis de sangre, así que conocemos la experiencia. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Será un minuto? A mí, ¿qué me pasa? Yo, por ejemplo, con eso, ¿no? No sé por qué se me ocurrió la bioquímica, pero a mí me pasa siempre que en el brazo izquierdo me es más fácil que me encuentren las venas, entonces normalmente tenés para el lado derecho ese apoya brazos para atarte con la gomita y que se hinche la vena. Entonces yo le digo, discúlpame, ¿puede ser del otro lado? Y sí, nunca nadie, ningún bioquímico me dijo, no, yo te voy a sacar del lado que a mí se me ocurra. Cambio de brazo y me sacan fácil y es 2 minutos, no sé. Pero bueno, ese es el momento concreto y que va a depender mucho de mis expectativas. A lo mejor voy con un diagnóstico tremendo y necesito sacarme sangre y que me den el resultado rápido, o voy para un control. O sea, hay montones de factores, pero siempre hay una situación de aprendizaje. Y esa situación de aprendizaje va a estar muy teñida desde este aparato para pensar del que habla Pichon Rivière, que se llama ECRO. ECRO, esquema, conceptual, referente y operativo. Eso quiere decir ECRO. Para trasladarlo a temas que manejamos es mi subjetividad, es mi personalidad, es mi mochila, digo yo, ¿no? Todo lo que cada uno de nosotros tiene para enfrentarse con. Yo siempre hablo de la vaca, ¿no? Vamos a hablar del ECRO con respecto a la vaca. En el esquema, en el ECRO del carnicero, la vaca es carne a vender. En el esquema del zapatero, la vaca es cuero para hacer calzado. Y en el esquema del lechero, la vaca es leche. Entonces, cada uno de ellos tiene un referente por el cual opera en la realidad. El que quiere la leche no va a matar a la vaca, porque si mata a la vaca se queda sin leche. Entonces, en ese esquema de conceptos, cada uno de esos, o en una diapositiva que me parece que yo puse acá, y si no la puse, bueno, es generalmente la pongo en... Que tiene que ver con el gato, ¿no? O sea, ¿qué significa el gato para alguien que tiene ratas en la casa y qué significa el gato para alguien que le gustan los gatos y necesita tenerlo en el sillón? O sea, según mi necesidad va a ser mi mirada sobre el gato. Hay una diapositiva que ustedes buscan modelos mentales en Google, imágenes de modelos mentales, y una de las primeras que va a aparecer es esa, o el gatito que se mira en el espejo y ve un león, ¿no? Entonces, bueno, según mi necesidad, según mi deseo, es el sentido que le voy a dar al otro. Entonces eso forma parte de mis esquemas. Ustedes, sus esquemas se están formando, su marco conceptual, sus conceptos se están formando para la intervención con niñas, niños o adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social. Entonces, su esquema de conceptos va a ser un referente que les va a permitir operar, intervenir en esa realidad con esas herramientas, distintas a las del psicólogo, distintas a las del médico, distintas a las del enfermero. Ustedes tienen sus particulares herramientas,
Pero todo eso viene a su vez muy teñido de su propia subjetividad. A ver, yo había puesto acá algo de objeto único, la relación del sujeto con su mundo, relación que es el resultado complejo y total de una determinada organización de la personalidad. ¿Sí? Eso sería lo que Pichon-Rivière llama objeto único, relación de objeto. Es un término muy utilizado en psicoanálisis, relación de objeto. Es relación que es el resultado complejo y total de una determinada organización de la personalidad, de una aprehensión más o menos fantaseada de los objetos y de unos tipos de defensa predominantes. Sí, o sea, cada uno de nosotros, desde el color de sus anteojos, va a estar viendo al otro en función de ese esquema. O sea, la relación de objetos forma parte de mi esquema conceptual. Yo aprendo a pensar que todas las personas son buenas o aprendo a pensar que todas las personas son malas. O depende cómo me criaron. Si me criaron en la desconfianza, yo voy a desconfiar de todo el mundo. Si me criaron en la confianza, voy a confiar de todo el mundo. Entonces, desde ahí voy a encontrarme con el otro. Eso forma parte de mi esquema de conceptos que me refieren la manera de intervenir en la realidad, en la relación con los demás. Bueno, a ver si hay algo más para terminar con este tema. Estoy mirando el machete. Bueno, ahí hay unos conceptos de aprendizaje y hay unos conceptos de ECRO y quedaríamos habiendo visto con este video hasta la diapositiva 24 del PowerPoint que yo les mandé sobre todo para Lea y para Belén, que se incorporan recién. Hay subido a la plataforma un PowerPoint. Nosotros con esta clase grabada de hoy y los intentos fallidos anteriores, estamos completando hasta la diapositiva 24 inclusive del PowerPoint para que lo tengan ustedes como referencia. He mandado material de lectura. Ahora dentro de un rato cuando suba este video voy a mirar qué material de lectura y me voy a comunicar puntualmente con Lea y con Belén para que se actualicen. Bueno, alumnas, que terminen muy bien el sábado. Esto no sé cuándo lo van a ver, pero bueno, hoy es sábado, son pasadas las 3:30 de la tarde. He estado hablando casi una hora, 48 minutos exactamente, dice acá 47,53. Nos volvemos a encontrar el 9 de mayo y ahí el 9 de mayo vamos a trabajar para un parcial. Nosotros volvemos a encontrarnos el 30 de mayo. En mayo vamos a tener clases el 9 y el 30. La idea es que el día 30 tengamos el primer parcial, porque cada materia tiene que tener 2 notas al menos. Y bueno, el primer parcial va a ser teórico, con los temas teóricos que vamos a estar viendo, que lo vamos a terminar de ver el día 9 y que tiene que ver con los universales de los grupos, que son todas herramientas que ustedes tienen que tener muy conscientemente en la mirada, incorporarlas para la mirada cuando hagan intervenciones. Así que bueno, ya después, como les dije, voy a mandar consignas por el grupo de WhatsApp y buen fin de semana para todos.